Vamos a repasar todo de nuevo. Bien, estábamos diciendo que, gracias por acordarme que tengo que grabar, me inspiré. Estábamos diciendo que el gobierno instituyó una ley de agilización de trámites para los que querían innovar y emprender, ¿no es cierto? Esta ley es la ley 20.494, publicada en el Diario Oficial. Dijimos que el Diario Oficial es un organismo estatal donde, por ejemplo, sale la publicación de la Constitución de Empresas. Entonces, esta ley sustituye la publicación en el Diario Oficial, pero se puede hacer a través de la página web del mismo Diario Oficial de manera gratuita. En el Diario Oficial, recordemos que se publica la Constitución de Sociedades, ¿ya? Antes decía que tenía un costo y se organizó esta agilización de trámite para que se llegara a costo cero. Entonces, establece también que las municipalidades entreguen inmediatamente una patente provisoria al emprendedor. ¿Cuál es el objetivo de la patente, chiquillos? De un Es como el negocio. permiso. Bien, entonces ese permiso, ¿cuál es el objetivo que? Que la gente pague impuestos. O sea, de hecho, si me otorgan la Asegurar patente, una propiedad. sí, mira, las dos cosas también. De hecho, si me otorgan una patente, ya la patente es un impuesto. Ustedes saben que es un impuesto, ¿no es cierto? Entonces, es un tipo de impuesto. Entonces, por ejemplo, la patente me da el permiso para el funcionamiento de mi negocio, ¿no es cierto? Sin la patente comercial, no se puede dar inicio a un negocio. Tiene que estar autorizada. ¿Y quién me la ¿Profe? autoriza? La municipalidad. Cuénteme. La patente, para tener una patente, igual hay que hacer el inicio de actividades, ¿verdad? Según el tipo de negocio, sí, igual hay que hacer el inicio de actividad. Yo, por ejemplo, si Profe, pero quiero, mire, yo tengo una duda. ya, Por ejemplo, en mi casa están haciendo una verdulería. Bueno, ya está hecha. Pero, ¿hay que hacer el inicio de actividades o es mejor ir a la municipalidad y pedir una patente? es que ambas cosas tienes que hacer. Ahora, según el giro del negocio, por ejemplo, si es un negocio con régimen simplificado, a lo mejor te piden solo la patente, ¿no es cierto? ¿Yo qué haría? Iría a la municipalidad y investigaría cuál es el trámite que tengo que hacer primero. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Entonces, establece también la obligación del Servicio de Impuestos Internos de autorizar el uso de la factura electrónica. Ustedes saben que ahora todo es vía electrónica, en forma inmediata al inicio de actividades. Y lo otro, que viene más acá, es que la ley establece, o sea, reduce los costos de crear y modificar sociedades. Aquí se mencionan sociedades, chiquillos. Y recordemos, y aquí vienen las preguntas, ¿qué tipo de sociedades se acuerdan ustedes que conocen? Sociedad anónima, SA, muy bien. Limitada. la encomandita. La encomandita, la limitada, ¿qué más? Me dijeron, ¿Sociedad colectiva? La anónima. me dijeron, sociedad anónima, sociedad limitada, encomandita, colectiva, y hay una, mira, todas las que me acaban de nombrar, que son cuatro sociedades, todas se constituyen con 2 o más socios, ¿no es cierto? Pero hay una que tiene un solo dueño. ¿Cuál sería esa? La de responsabilidad individual. Ay, no me acuerdo cómo era. Pero es, ¿cuál? Responsabilidad limitada. La sociedad EIRL. individual Muy de... bien, EIRL, que significa empresa individual. Por eso ahí está la clave, individual, tiene un solo dueño, de responsabilidad limitada. ¿Y se acuerdan ustedes que estaba la empresa individual y estaba la unipersonal? Una de las dos corría más riesgo. La unipersonal
a todo el que quiere emprender con un negocio y con un solo dueño, y es un solo dueño, conviene que sea individual, EIRL. ¿Por qué? Porque en el momento que a la empresa le vaya mal, solo se arriesga el capital que invirtió en la empresa. Sin embargo, si soy unipersonal, es una empresa con riesgo, porque si a la empresa le va mal y tiene que cubrir con sus deudores el dinero, ella compromete hasta el patrimonio personal. ¿Ya? ¿Y cuál sería el patrimonio personal? Los bienes La casa. Exacto, los bienes personales. Por ejemplo, la casa. ¿No es cierto? Entonces, esta ley reduce los costos de crear y modificar sociedades. Un trámite y costo cero. Por ejemplo, sistema totalmente electrónico. La constitución de empresas y sociedades en forma simple tienen que ser sociedades chiquititas. Es gratuita y optativa al procedimiento tradicional. Se obtiene el RUT ante el Servicio de Impuestos Internos de forma automática. Se hace el inicio de actividades ante el SII. Se puede también modificar, transformar, fusionar, dividir, disolución y terminación de empresas, también en forma rápida y barata. Y también se obtiene gratuitamente e inmediatamente la vigencia de certificados, estatutos o actualizados y anotaciones. Y también se traspasa el sistema nuevo, al sistema antiguo al nuevo, simple de administrar y ejecutar. Y se da beneficios, mira, los beneficios son 1 millón de emprendedores informales a empresas constituidas como personas naturales. Voy a explicar esto. Por ejemplo, ¿qué trámites tiene que hacer un socio o los socios o un dueño cuando constituye una sociedad? Por ejemplo, ¿qué trámite hago en el SII? Llenar el formulario 4415. Muy bien, esa es una. Lleno el formulario 4415. ¿Cuál otro? Y el 33, no sé cuánto. 32. Contadores, vamos contadores. 3230. Muy bien. También completo el 3230. Dígame. La Scarlett dice que no puede descargar Zoom, que la disculpe por hoy. Bueno. ¿Qué otro trámite hago en el SII? Que lo dice acá. Lo dice acá. La obtención del RUT. La obtención del RUT. ¿Qué significa RUT, chiquillos? Rol único tributario. Muy bien, rol único tributario. Bien. Entonces, vamos a explicar acá. Acá sale un esquema. Dice que si yo hago la constitución vía tradicional en una empresa, para la constitución de una empresa, voy a demorar entre 7 a 10 días, ¿no es cierto? Y tiene un costo de 200 a 300 mil pesos según el trámite. Por ejemplo, el sistema tradicional, ¿cuál es? Esto también lo hacen las grandes empresas, chiquillos. Cuénteme. Esto se parece como sacar certificados del registro social. Es parecido. ¿Es parecido? Sí, piden algunos datos parecidos. Según, o sea, es que cuando uno va al registro social de hogares es diferente. ¿Qué te piden para hacer ese trámite? Te piden ¿Tu carnet? te piden tu cédula de identidad, te piden si eres dueño de la casa, te piden la escritura pública, ¿no? O sea, la escritura de la casa. Te piden algún comprobante de gastos comunes, como luz y agua. Entonces yo encuentro que es un poquito diferente, ¿ya? Y aparte que igual si uno lo pide electrónicamente, igual te cobran por También. sacar el certificado. Sí, exacto. Miren, este es el sistema tradicional que se hace para la constitución de empresa. Primero, firma ante notario. ¿Pero qué se firma ante notario?
Primero, la redacción de la escritura pública. La redacción de la escritura pública. Chiquillos, ¿qué es lo que es la escritura pública de una sociedad? Escritura pública. ¿Qué es la escritura pública de una sociedad? Uy, Uy, que está mal la memoria. La Oh, escritura, sí, eso lo vimos. lo Incluso, vimos, incluso hasta yo lo inserté. y muy bien me acuerdo. La escritura pública de una sociedad es un contrato donde se estipulan todos los estatutos de la sociedad, o sea, punto por punto. Por ejemplo, ¿qué se redacta? Se redacta el tipo de sociedad, el nombre, la razón social de la sociedad, el nombre de los socios y sus direcciones personales. ¿A qué se va a dedicar la empresa? ¿Qué es el giro del negocio? ¿Cuál es el aporte que hace cada socio? Recuerden que no todos los socios hacen el mismo aporte. Tipo de sociedad, ¿ya? ¿Cómo asumen la pérdida, o sea, la repartición en las pérdidas, cada socio? Y así un sinfín de cosas más. ¿Quién redacta la escritura pública, el borrador? Lo redacta un abogado, ¿no es cierto? El que este trámite también agiliza, exime al abogado y le ayuda a los emprendedores a capacitarlos o asesorarlos en la constitución de una empresa, ¿no es cierto? Luego, cuando está la redacción de la escritura pública, se firma ante notario. ¿Para qué se firma ante notario? ¿Cuál es el objetivo del notario? Dar la fe de que el documento es válido. Muy bien. Se Como certifica que es legal, ¿no es cierto? Luego viene la inscripción en el registro de comercio. Después la publicación en el diario oficial. Después el trámite en el servicio de impuesto interno para iniciar actividades. Y ahí vienen los costos, ¿no es cierto? Pero todo esto se facilita con la creación de tu empresa en un día. Yo voy a mostrar ahora, voy a compartir la pantallita que ustedes pueden encontrar en internet. O sea, esto lo encuentran en www, ¿lo ven? tuempresaenundia.cl. ¿Se ve? sí. Sí. Ya. Dice que, ¿qué necesitas? Te pide esta página, ¿ya? Y primero uno se tiene que registrar, por supuesto, y dice, ¿qué necesitas? ¿Qué trámites necesitas? Modificar estatutos, disolver la sociedad, migrar tu empresa o sociedad de general a régimen simplificado, anotar e incorporar documentos o constituir tu empresa. Yo lo que quiero es constituir mi empresa. Pero también Profe, ¿qué significa régimen simplificado? el régimen simplificado, por ejemplo, el régimen general o común son las empresas grandes que pagan impuestos. Y el régimen simplificado era lo que te decía, estas empresas chiquititas que a lo mejor necesitan solo pagar su patente. Por ejemplo, las ferias establecidas en un barrio, las ferias libres, las ferias artesanales como las de Pomaire, ¿me entiendes? Ellas tendrían régimen simplificado. Y un supermercado podría tener régimen común o general, ¿ya? O sea, el régimen común está obligado a llevar libros contables y pagar impuestos y llevar contabilidad, ¿no es cierto? Y el régimen simplificado solamente paga el impuesto que es la patente. Bien, para crear mi empresa en un día, me permiten solo crear esto para empresas que son chiquititas. Por ejemplo, una EIRL, que es una empresa individual de responsabilidad limitada, o una limitada, o una SPA. Vamos a explicar una por una. La EIRL es una persona natural sin socios, o sea, un solo dueño, ¿no es cierto? Aquí se compromete solo el capital aportado para la creación de la empresa. La limitada, sociedad de responsabilidad limitada, tiene
la formación entre 2 socios o hasta 50 socios. Ese es el tope. ¿Ve que son chiquititas? ¿Ya? Puede ser un vínculo de amistad o familiar entre socios. Y dice acá, puede tener uno o varios giros. ¿A qué se refiere eso? Que se puede dedicar a 2 más actividades, puede vender hartas cosas, o sea, no sé si me Puede expliqué. dedicarse a 2 o más actividades. Muy bien. Y la sociedad por acciones dice que uno o más accionistas o que piensan incorporar nuevos socios más adelante. Puede ser también de uno o más giros y su administración es libre. Estas son sociedades chiquititas, pequeñas, ¿ya? Pequeñas. Voy a explicar lo de la SPA, o sea, sociedad por acciones. Vamos a explicar. Dice que la sociedad por acciones, ¿la ven? Sí. Ya. Por acciones se creó como una forma simplificada de las sociedades anónimas, porque ustedes saben que las sociedades anónimas son sociedades grandes, ¿no es cierto? Sobre todo la sociedad anónima abierta. Pero esta es especialmente para empresas de capital de riesgo. Está especialmente dirigida a quienes inician una empresa en solitario, pero pretenden ir incorporando socios con el tiempo. Entonces, de las sociedades que les acabo de mostrar, que voy a volver acá, de las sociedades que les acabo de mostrar, chiquillos, ¿cuál es la sociedad que a mí me convendría si tengo 3 socios y soy una microempresa? ¿La limitada? Podría ser la limitada. Muy bien. Entonces, se da cuenta que puedo hacer el trámite, agilizar el trámite y crear mi empresa en un día. Esa es la constitución de mi empresa. Ahora, empecemos por partes. ¿Cuál es el trámite que yo debiera hacer como primer paso para crear una empresa? ¿Cuál sería el primer trámite para crear una empresa? El trámite para constituir una empresa, ¿cuál sería? El Tiene un inicio de formulario, actividades. ¿verdad? Sí, llenamos el formulario de inicio de actividades, muy bien, que es el número 4415. A ver, puntaje. ¿Quién se quiere ganar puntaje? Primero, deme tres requisitos para llenar el formulario 4415, de A1. ¿Qué se pide en el formulario 4415? Razón social. ¿Quién me está contestando? Sí. La Camila. Ya, Camila, contéstame Ruta, con los ¿no? 3. Camila, me dijiste razón social. ¿Qué más? Ahí quedé. Ahí quedó. Muy bien, Camila. ¿Quién puede seguir con la segunda opción que lleva el formulario 4415? La cédula de identidad. El RUT. Muy bien. Otro. ¿Quién me da el tercero? ¿Cómo los pillo? El capital aportado. Ya, sí hay más socios. Capital aportado. Muy bien. Oye, a ver, quiero preguntar, estamos recordando el formulario 4415, una cosa muy simple, que yo se los voy a mostrar. No, lo vamos a repasar después, pero es algo muy simple. Si yo me constituyo como una microempresa o como una empresa individual, solamente necesito si soy individual, lleva el nombre de la persona natural, ¿no es cierto? Si soy individual. O le puedo poner otra razón social. ¿Pero qué significa razón social? El nombre legal de la El empresa. nombre con el que se registra la empresa. Nombre legal con el que se registra la empresa.
y se diferencia del nombre de fantasía, que es un nombre más corto, ¿no es cierto? Y a veces el nombre legal de la empresa siempre debe terminar, por ejemplo, con la sigla limitada o con la sigla SPA o con la sigla EIRL. Cuando lleva el tipo de sociedad, es una razón social, el nombre legal de la empresa. Bien, según el número de propietarios, las empresas se clasifican en individual, unipersonal y sociedades. ¿Qué es lo que son las sociedades? ¿Quién me define qué son las sociedades? Varias personas. ¿Son varias personas? Punto de persona. Las sociedades son varias Tiene personas. muchos socios. Ya, muy bien, son varias personas, o sea, significa que son 2 o más socios. Seguimos preguntando, chiquillos, atención. ¿Cómo se clasifican las sociedades anónimas? En abierta, Y, cerradas. muy bien, las abiertas y cerradas. Seguimos con la sociedad anónima, estoy haciendo recordatorio del año pasado. Seguimos con las sociedades anónimas. ¿Dónde se transan las acciones? Pero primero, ¿qué significa transar las acciones? Vamos, cuarto D. ¿Dónde se transan las ¿Qué, profe? ¿Dónde se transan las acciones de la Capital. sociedad anónima? Era algo de valores. La Muy bolsa de los bien, valores. en la bolsa de valores o en la Eso. bolsa de comercio. ¿Qué son las acciones? Mm, El capital que aporta cada socio. Muy bien, sinónimo de capital. Bien, son documentos que tienen valor. Bien, ¿qué tipos de sociedades anónimas ustedes conocen? El líder. ¿Cuál? ¿Cuál dijiste, Connie? El líder. Líder, sí, es una sociedad anónima, es una gran empresa. Pero primero vamos a explicar por qué se transan las acciones. Las acciones, tíos, se transan en la bolsa de comercio, o sea, hacen oferta pública de sus acciones. Eso quiere decir que las acciones están a la venta para otras empresas o para una persona natural. ¿No es cierto? Uno puede comprar acciones. Ya, la cosa es que cuando a los mercados les va bien, las acciones se elevan. Cuando a los mercados les va mal, las acciones bajan. ¿Conocen algún caso especial de alguna empresa que haya tenido problemas en la baja de sus acciones? Por ejemplo, Había una de las azúcar, parece, la de... no me acuerdo cómo se llamaba, que después no, pero quebró, parece. actualmente que está en boca de todos, La FP. las AFP. Exactamente. Las AFP, con esto de la pandemia, Los calogones. bajaron mucho algunos tipos de fondos, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que los fondos son fondo A, fondo B, fondo C, hasta ahí es riesgoso, ¿ya? Y el E y el C se mantienen. Pero ahí, por ejemplo, las AFP son sociedades. Ya, vamos a la limitada. La sociedad limitada, ¿cuántos tipos de socios tiene como límite? 20. No, 50. 50 socios, ahí lo estoy mostrando. ¿Qué significa EIRL? Empresa individual de responsabilidad limitada. Estamos haciendo repaso sobre las sociedades, chiquillos. Bien. ¿Cuál era el número de la ley que agilizaba los trámites del emprendedor? 20.000. La ley 24.000. 24.500 rayas, ¿no? 24.000. O sea, 24.000, 20.494. Muy bien. Eso. Bien, Connie, la ley 20.494. Bien, ¿cuáles son los trámites que se agilizaban? La obtención del RUT, Ya, la Connie, publicación del diario oficial. muy bien.
y era que la municipalidad daba más rápido la patente. Muy bien. Camila Cares, ¿estás por ahí? Sí, Muy bien. Camila, contéstame lo siguiente. La Connie me acaba de decir los trámites rápidos que se otorgaban con la ley 20.494, ¿cierto? ¿Cuál es el sistema común de constitución de empresa que mencioné en el esquema? El antiguo. O sea, el que se agiliza más lento. ¿Cuál es? Primero, ¿qué se hacía, Camila? se hacía un escrito Ya, es una escritura. ¿Por quién era Sí. redactada, Camila? por un abogado. Muy bien. Nicolás, ¿cuál era el siguiente trámite después del abogado? La publicación en el diario oficial. Ya. No, la notaría. La notaría, muy bien, la notaría. ¿Quién dijo la notaría? George Michael. Michael, muy bien. Después de la notaría venía ¿qué? Ahí lo tengo. Inscribirlo en el registro de comercio. Muy bien, la inscripción en el registro de comercio. Y el último trámite, bueno, venía un trámite antes del servicio de impuestos internos. ¿Cuál es? El diario oficial. Publicación en el diario oficial. Y después venía la obtención del RUT y el inicio de actividades. ¿Cuál es el número del formulario de inicio de actividades? 4415. Muy bien. ¿Y el de timbraje? 3230. Perfecto. Bien. Entonces, ¿cuál es digamos, el trámite que se agiliza? Todo este trámite electrónico, se completa un formulario vía web. También tienen que obtener la firma electrónica, ¿ya? La firma electrónica también es un trámite que se hace en internet y se paga por esto. Ahí sí que se paga, pero es poquito, ¿ya? Y se puede hacer todos los trámites después vía electrónica. Bien, chiquillos, entonces, hoy día vimos lo que impulsaba el gobierno para agilizar los trámites para los emprendedores. Vimos que se puede constituir la empresa en un día y también vimos que se pueden constituir sociedades pequeñas como la EIRL, limitada, y la SPA, ¿no es cierto? Que era Sociedad por Acciones. Bien, chiquillos, solamente aprenderse esto que nosotros estamos comenzando con la materia para el segundo semestre. Agradezco a todos los que me enviaron el proyecto. El proyecto la nota de ustedes va a ser entregada el próximo jueves, ¿ya? Esa nota del proyecto va a ser evaluada en base a la pauta de evaluación que yo les di. ¿Tienen alguna pregunta? Pues no. ¿No? No, profe. No, ¿Quedó profe. todo claro? Sí. Ya. Bien, mis niños, yo les voy a mandar esto. Les voy a mandar el PDF para que lo tengan, ¿ya? Ya. Si quieren escribir algún resumen en su cuadernito. O busquen el cuaderno del año pasado también. Ya, Ah, de me la lo guardaron asignatura. todo. Ya, mis niños, que estén bien. Ya, profe. Se Chao, cuidan. profe. Chao, profe. Nicolás, Cuídese. igual, Nicolás, me mandas eso. Sí. Gracias.